¿Estás cansado de pasar horas buscando nuevas series para ver? Tenemos la solución para ti. Hoy te presentamos una selección exclusiva de las 10 nuevas telenovelas turcas, disponibles para que las disfrutes de inmediato. Deja tu me gusta para mostrarnos cuánto estás emocionado con este contenido y, por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de las novedades que hemos preparado con mucho cariño para ti. No es necesario agradecer. Solo quédate hasta el final. ¡Vamos allá! Número 10. Madrastra. Después de la presentación del título, lo primero que cruza por nuestras mentes es una historia de la madrastra malvada, ¿verdad? Afortunadamente, ese no es el caso de esta serie. La historia de Yubian comienza con el dedicado padre, Murat, que es viudo y tiene 2 hijos, Ali y Aylin. Él es un hombre amoroso y cariñoso que se dedica por completo a sus hijos, y hace todo lo posible para brindarles una vida feliz y estable después de la pérdida de la madre. Sin embargo, sus vidas cambian cuando Murat conoce y se enamora de Defne, una mujer encantadora e inteligente. Deciden casarse, y Defne está dispuesta a aceptar el papel de madrastra de los hijos de Murat. Sin embargo, con la llegada de Defne, surgen los primeros conflictos en la familia, como suele suceder en muchas familias. Ali, el hijo mayor, es un adolescente rebelde e inseguro. Se resiste a la idea de una nueva mujer entrando en su vida, sintiéndose amenazado y con miedo de perder la conexión con su padre. Aylin, la hija menor, es una niña sensible y amorosa, pero también siente celos y mucha inseguridad con respecto a la madrastra. Defne, por su parte, es una mujer que desea establecer una relación cariñosa con sus hijastros, pero se encuentra con barreras emocionales y resistencia por parte de Ali y Aylin. Ella intenta ganarse su confianza y ser una figura maternal amorosa, pero esto no será nada fácil. La serie muestra los altibajos que enfrentan Murat, Defne y sus hijos mientras intentan adaptarse a la nueva dinámica familiar. Las emociones están a flor de piel. Los conflictos y los intentos de comprensión y aceptación crean una trama cautivadora. La serie también explora los desafíos que enfrentan las madrastras y padrastros, resaltando la importancia de la paciencia, empatía y comunicación en la construcción de relaciones familiares saludables. A medida que avanza la serie, la dinámica entre Murat, Defne y sus hijos evoluciona y cambia. Descubren que la fuerza del amor y la unión pueden superar cualquier obstáculo, revelando el verdadero significado de la palabra familia. Sin duda, aquí podemos obtener muchas lecciones valiosas. La próxima recomendación superará todas tus expectativas en lo que respecta a las relaciones familiares. Así que mantente atento. Número 9. Casa de Papel es un intenso drama que gira en torno al profesor de Derecho Sian, su esposa abogada Aylin, sus hijos Semre y Met, y la empleada doméstica Insi, cuya muerte accidental cambia sus vidas para siempre. Después de que Sian traiciona a su esposa Aylin con Esre, la copresentadora de su programa de televisión, su hija Semre descubre la traición y siente celos de la atención que su padre le presta a la otra mujer. Sin conocer la relación entre su hermano Met e Insi, Semre acusa erróneamente a Insi de tener un romance con su padre. Definitivamente, Semre no tiene buenos instintos. ¿No estás de acuerdo? Durante un enfrentamiento serio entre Semre e Insi, ocurre un accidente y Insi muere. Devastados, Sian y Aylin deciden encubrir el asesinato para proteger a su hija Semre. Entierran el cuerpo de Insi en el jardín y comienzan a eliminar todas las evidencias del crimen. Necesitan actuar con extrema precaución para evitar levantar sospechas, ya que el detective Violent es asignado para investigar la desaparición de Insi y su muerte sospechosa. Violent es un amigo cercano de Aylin, quien intenta ocultarle la verdad y engañarlo para proteger a su hija. No podemos juzgarla. Después de todo, es su hija. Sin embargo, Violent es un detective experimentado y comienza a sospechar que algo anda mal en la historia que le contaron. A medida que avanza la serie, Sian y Aylin luchan por mantener su secreto oculto, mientras que Semre lidia con el peso de la culpa y el remordimiento por lo sucedido. No sabe que su hermana fue responsable de la muerte de su novia Insi, comienza a sospechar de los comportamientos extraños de su familia. A medida que la investigación de Violent avanza, él se acerca cada vez más a la verdad sobre el asesinato de Insi y encuentra varias pistas que lo llevan hasta Sian y Aylin. Sin embargo, su pasado romántico con Aylin lo hace dudar en seguir ciertas líneas de investigación y deberá luchar entre su sentido de justicia y sus emociones personales. Te advertí que superaría tus expectativas. Número 8. Esconder a nuestra madre. Handan es una mujer valiente, pero su pasado está marcado por traumas que la persiguen, y esto no la detiene para ser una madre amorosa y dedicada a sus 3 hijos. Su mayor deseo es brindarles una vida mejor,
pero enfrenta diversas dificultades para que esto suceda. Creyendo que la clave para alcanzar sus sueños es encontrar un esposo rico, Han-dan se enfrenta a un gran desafío. Los hijos de los candidatos a esposo la intimidan y la hacen sentir insegura. Con 3 niños a su cargo, comienza a perder la esperanza de encontrar una pareja que acepte y ame a su familia. Pero la vida de Han-dan cambia cuando conoce a la pareja Dandar y Serrin Demir. Son personas exitosas y generosas, con una visión positiva de la vida. Dandar, un hombre carismático, y Serrin, una mujer fuerte y cariñosa, se encantan por Han-dan y sus hijos. En algún punto de la trama, Han-dan se encuentra dividida entre el deseo de encontrar una vida mejor para sus hijos y los fantasmas de su pasado que la persiguen. Necesita enfrentar sus inseguridades y miedos para abrirse a una nueva relación con Dandar. ¿Cómo es posible? ¿Dandar no está casado? Parece ser la oportunidad de una vida mejor para su familia. A medida que Han-dan y su familia se acercan a Dandar y Serrin, comienzan a surgir secretos del pasado que los incomodan. Han-dan es un personaje que nos encanta e inspira, mostrando la fuerza de las mujeres ante los desafíos de la vida. ¿Podrá Han-dan, una mujer llena de vida, superar los traumas de su pasado y encontrar lo que tanto anhela? ¿Sabías que la Capadocia está en la cima de la lista de atracciones turísticas en Turquía? Así es. Hay rocas con formas mágicas, como si hubieran sido esculpidas por seres encantados y mucho más. Tienen suerte quienes viven allí. Vivir en la Capadocia es una experiencia verdaderamente única y fascinante. Ubicada en la región central de Turquía, las antiguas ciudades subterráneas excavadas en las rocas ofrecen una rica historia arqueológica para explorar, mientras que los globos de aire caliente de colores llenan los cielos al amanecer, creando un escenario espectacular para que los habitantes y turistas lo disfruten. La región también es famosa por sus casas cueva, que fueron construidas en las formaciones rocosas y ahora sirven como hoteles, restaurantes y tiendas encantadoras. Vivir en la Capadocia significa estar inmerso en una cultura rica y vibrante, donde la tradición y la modernidad se mezclan armoniosamente. Si deseas conectarte con la naturaleza y explorar un destino lleno de magia y encanto, la Capadocia es el lugar perfecto para ti. Seguramente será una experiencia que quedará grabada en la memoria para siempre. Número 7. ¿Qué pasa si amas demasiado? Es una emocionante telenovela en la que los destinos de Ateş y Leyla se cruzan, 2 almas perdidas que se encuentran en una encrucijada. Ateş, un joven sensible marcado por una tragedia personal, fue enviado a un internado poco después de la muerte de su madre, perdiendo el contacto con su familia. Desde entonces, ha pasado su vida en el extranjero, aprendiendo a depender solo de sí mismo y a no confiar en nadie, construyendo un muro alrededor de su corazón para mantener a todos a distancia. Por otro lado, Leyla es una joven que creció sin conocer a su verdadera familia. Gana la vida engañando a las personas y viviendo al límite de la ley. El destino la llevó por un camino tortuoso y aprendió a usar sus habilidades de manipulación como medio de supervivencia. Cuando los caminos de Ateş y Leyla se cruzan, sus vidas cambian para siempre. Ateş, inicialmente desconfiado y cerrado, encuentra en Leyla a alguien que despierta sentimientos que no sabía que aún poseía. Leyla, por su parte, siente algo especial por Ateş y se da cuenta de que él es el primero en ver más allá de su fachada. A medida que Ateş y Leyla se acercan, descubren que, a pesar de sus diferencias, comparten un profundo deseo: encontrar un hogar, una familia y el amor. Por ironía del destino, Leyla comienza a cuestionar su estilo de vida engañoso y busca una vida más honesta. Se da cuenta de que Ateş es alguien que vale la pena amar y en quien confiar, y se esfuerza por cambiar sus actitudes y dejar atrás su pasado de manipulación y mentiras. Mientras enfrentan sus propios problemas, Ateş y Leyla también enfrentan fuerzas externas que pueden separarlos, poniendo en peligro su relación y desafiando su confianza mutua. Número 6. Tu espíritu no oye. Se centra en la vida de Onur Karasu, un agente exitoso que está determinado a capturar a Sivan Kourel, un peligroso contrabandista de diamantes. Onur ha dedicado meses de su vida a planear una operación secreta para arrestar a Sivan. Su plan involucra seducir a la hermana de Sivan, Hilal, para obtener información valiosa sobre las actividades ilegales de su hermano. Con su encanto y astucia, Onur logra conquistar el corazón de Hilal y establecer una relación a distancia con ella, sin conocer su verdadero objetivo. Todo iba según lo planeado para Onur, hasta que una mujer misteriosa llamada Is entra en su vida. Is es una mujer enigmática y tiene una conexión inesperada con Sivan Kourel. Onur queda cautivado por ella desde el primer momento en que la conoce. Tratando de equilibrar su involucramiento con Hilal y su misión secreta, también se acerca más a Is. Pasa más tiempo con ella y se enamora,
complicando aún más su situación. Ounur necesita tomar decisiones difíciles que afectan su misión y su vida personal. Debe decidir entre el deber de capturar a Sivan y su creciente atracción por Is. Sin embargo, Ounur descubre cosas profundas sobre Is, más de lo que podría imaginar. Parece haber una conexión con Sivan Kourel que podría cambiar el rumbo de toda la operación. Para aquellos a quienes les gustan las series que exploran el mundo del crimen, esta es una excelente opción. Número 5. Alegría de mi vida. ¿Qué sucede cuando alguien decide seguir un camino diferente al que otros siguen en la vida? Vamos a descubrirlo a través de la vida de Nese. Ella tomó decisiones que desafiaron las tradiciones, demostrando que nunca es demasiado tarde para buscar la propia felicidad. Nese, una joven brillante y apasionada por la medicina, abandonó sus estudios para seguir su corazón y casarse. La vida la llevó por un camino diferente y se convirtió en una increíble madre para sus hijos. Sin embargo, los años pasaron y sus hijos crecieron. Nese se dio cuenta de que había una pasión no realizada en su vida, su sueño de convertirse en médica. Con una determinación inquebrantable, Nese tomó la decisión de regresar a la escuela y perseguir su sueño postergado. Aprovechando una oportunidad especial debido a su edad, comenzó a estudiar medicina nuevamente, pasando por muchas pruebas, como el escepticismo de la sociedad, los desafíos en la escuela y problemas familiares. Pero su fuerza interna y el apoyo de quienes la aman, la impulsan a seguir persiguiendo su sueño. La serie no solo aborda la búsqueda individual de la realización, sino que también explora temas universales como el amor, la familia y la perseverancia. Ayatimin Nesesi es un recordatorio inspirador de que es posible encontrar alegría y satisfacción en medio de las curvas impredecibles de la vida, siempre y cuando sigamos nuestros corazones y creamos en nosotros mismos. Entonces, a veces, caminos diferentes pueden llevarnos al mismo destino. Número 4. Jarabe de arándano. Vamos a arrancar muchas risas con esta recomendación, que mezcla amor, tradiciones y una pizca de locura. Imagina dos familias increíblemente excéntricas, ambas con una verdad en común, pero con formas de actuar, que son como mezclar jarabe de arándano con, bueno, digamos, ketchup. Por un lado, tenemos a la familia Arándano, conocida por estar llena de energía y entusiasmo. Ellos creen que el amor es como un jarabe dulce, para disfrutar en grandes dosis y esparcirlo por todas partes. Por otro lado, tenemos a la familia Ketchup, que toma las cosas con calma y cree que el amor debe ser apreciado con moderación, como un toque sutil de ketchup en una papita frita. Cuando los destinos de estas dos familias chocan debido a sus hijos, es una verdadera fiesta para nuestros ojos y risas. La serie nos lleva en un viaje hilarante, mientras seguimos los esfuerzos de las familias por entenderse y unir dos perspectivas tan opuestas. Situaciones divertidas y confusiones graciosas, esta serie te hará reír mucho, casi haciéndote doler la barriga. Mientras tratan de adaptarse unas a otras, verás a la familia Arándano convirtiendo cada situación en una celebración festiva, y a la familia Ketchup aportando su dosis de seriedad. Pero, ¿qué sucede cuando estos enfoques extremos chocan? Mientras miramos, nos preguntamos si en la vida real existen familias así. Sería genial. Número 3. Días agradables. Esta trama también promete hacerte reír hasta llorar. La historia es sobre Selma, una mujer que viaja a Estambul en busca de su herencia. Pero espera, no es tan simple. La herencia está ligada a una condición: encontrar a su antiguo amor Miran. Y ahí es donde comienza la confusión. Selma, con la determinación de un huracán, llega a Estambul para reclamar lo que le pertenece. Descubre que la clave de su herencia es Miran, su amor de la infancia a quien no ha visto en años. La situación se vuelve aún más loca cuando Selma finalmente encuentra a Miran, quien, por cierto, tiene una vida completamente nueva en Estambul. Con Selma, Miran y su mundo de locura, conocemos personajes inolvidables como Atakan, el locuaz beriste de Miran que siempre está listo para servir café y comentarios ingeniosos, la ruidosa y animada familia de Miran, peculiar tía Menemensi Kimet, la madre dominante Saya Kimet e incluso Feyyaz, el brazo derecho y la mano izquierda de Fusun, la prima, Miran, quien nació el mismo día que Selma y cuyo amor fue profetizado desde el principio, acepta embarcarse en un viaje totalmente diferente. Después de todo, no todos los días te llaman para ser parte de una saga de herencia y amor perdido. Prepárate para días increíblemente divertidos, donde el amor y la herencia pueden llevar desde risas hasta tocar el corazón. Número 2. Susaida no llora. Conoce a Alice, una joven hermosa pero extremadamente egoísta,
que fue criada mimada por su padre después de perder a su madre el día de su nacimiento. Alice es la típica hija de un padre sobreprotector, acostumbrada a que se le cumplan todos sus deseos. Se enfurece cuando descubre que su padre está a punto de casarse nuevamente. Decidida a no aceptar a otra mujer en su vida, Alice crea un plan elaborado de venganza. ¿Cómo sería este plan? Su estrategia es fingir un matrimonio con un hombre que sabe que su padre nunca aprobaría. La idea es sorprender a su padre y hacer que cancele la boda, demostrando que ella es capaz de tomar decisiones por sí misma. Sin embargo, como sucede con muchos planes ambiciosos, las cosas no salen exactamente como se planea. Alice elige a un hombre que parece ser lo opuesto a lo que su padre esperaría para ella. La sorpresa llega cuando este hombre, que inicialmente es parte del plan de venganza, comienza a revelar aspectos de ella misma que Alice nunca imaginó que existieran. Mientras Alice intenta mantener el control de su engaño y continuar con su plan, se enfrenta a desafíos inesperados que la hacen crecer. Descubre que para madurar necesita dejar de ser egoísta y que las relaciones que construye pueden ser más valiosas que cualquier plan de venganza. Número 1. Exilio Azul. August accidentalmente encuentra a Daphne, una joven que sufre de amnesia, y la lleva a su casa. Sin embargo, las cosas toman un giro inesperado cuando la memoria de Daphne regresa. August, un hombre con un corazón amable y compasivo, encuentra a Daphne en circunstancias inusuales y decide ayudarla. Mientras Daphne comienza a adaptarse a esta nueva vida y a construir una relación con August, un misterio se esconde detrás de sus recuerdos perdidos. A medida que los recuerdos de Daphne comienzan a regresar, ella se da cuenta de que tiene un pasado turbulento. Descubre que era una persona mala y engañosa. Ahora, necesita esconderse para evitar problemas. Mientras August y Daphne se acercan, ella teme revelar su verdadera historia y poner en riesgo la relación que están construyendo. Daphne lucha por dejar el pasado atrás, intentando encontrar una manera de liberarse de las sombras de su pasado, mientras mantiene a salvo a quienes ama. La serie explora temas como el amor, la redención y los nuevos comienzos. Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Faltó alguna serie en la lista? Cuéntanos. También puedes recomendar nuevas series. Solo escríbelo en los comentarios. Comparte este video con todos tus amigos. Así tendremos más sugerencias y no escatimen en el botón de me gusta. Ahora les toca a ustedes. Es hora de tomar las palomitas, acurrucarse y hacer maratón de estas increíbles series turcas, que no interferirán en su agenda. Gracias por ver y nos vemos en este video aquí en tu pantalla.